noches, hermanos, con cada uno de ustedes. Toda gloria sea a Dios viviente. A su nombre. ¿Quién vive? Fuertes palmas a aquel que vive, que reina para siempre. Esas palmas, hermanos, porque Él está en este lugar. Amén. Toda gloria sea a Él. Amén. Vamos a buscar nuestra palabra, hermano, en Isaías 1, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Dios, ¿por qué puede esconder su rostro para su pueblo? ¿Por qué Dios se puede alejar de tu vida o de mi vida? Amén. ¿Por qué Dios, hermano, no escuchará tu oración? Pero esta palabra nos va a enseñar algo de eso. A su nombre. Amén. Dice la palabra bendita de Dios en el versículo 15. 1:15. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. A su nombre. Amén. Esta palabra es palabra poderosa de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Hermanos en Cristo, que tú estás alejado de Dios, que tú estás viviendo alejado, apartado de Dios, esta palabra puede ser para ti, hijo. Donde te encuentras, donde tú estás. ¿Por qué Dios no te escucha tu clamor? ¿Por qué Dios voltea su rostro? ¿Por qué ya no escucha tu clamor el Señor? Porque estemos llenos de pecado, llenos de inmundicia. Amén. Porque hemos dejado de buscarlo a Él. Hemos pecado contra Él. Hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Amén. Hermano, nosotros tenemos que entenderlo eso, hermano. Que nosotros sin Dios no tenemos vida. Amén. Dice la palabra, aunque levante las manos para orar, no miraré. Él se apartó. Y sabes, ¿a quién está hablando este hermano? A mi vida y a tu vida. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Tú cómo estás? ¿Tú estás constante buscando de Dios? Tú tienes que escudriñarte, hermano. A veces, muchas veces decimos, yo estoy bien, hermano, yo estoy ok. Pero ¿cómo estás caminando con tu pareja? ¿Cómo estás caminando? A veces, muchas veces dicen, Dios es un Dios de misericordia. Sí, como es Dios un Dios de misericordia, me va a seguir perdonando. Caíme en pecado, me va a seguir perdonando. Me va a seguir, pero va a haber un día que no va a escuchar Dios ya tus oraciones. Por eso Dios te exige, hermano, que te cases. Porque Dios no va a escuchar a un fornicario. Dios no va a escuchar a un hechicero. Dios no va a escuchar, hermano, a nadie que cometen pecados. A su nombre. Por eso, hermano. Ahora, ¿y por qué te dice la palabra? Ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Porque están en pecado. Si mañana, esta noche llega Cristo, no te vas. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo en fornicación. A su nombre. Dice la palabra, no lo digo yo. Dice, cuando levante las manos para orar, no miraré. A su nombre. Aunque hagan muchas horas, aunque oras 3 noches, 4 noches, 5 noches, no va a escuchar Dios tu oración a su nombre. No lo digo yo, hermano, está escrito la palabra. Obvio, pues, hermano, oras y pecas, oras y pecas, oras y pecas. ¿Qué es eso? Dios no es un juego. A su nombre. Si tú quieres servir a Dios, sirve en santidad. Guárdate. A su nombre. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Amén, a su nombre.
La palabra del 16 dice, lávanse y queden limpios. ¿Dónde? Arrepiéntate y conviértete. Ser un hijo de Dios verdadero. Amén. ¿Qué es arrepentir? Te arrepientes, el Señor te limpia, pero no vuelvas a manchar ya tu vestidura. A su nombre. No manches tu vestidura. Dice la palabra, lávanse y queden limpios. ¿Qué cosa queda limpio? Quédate limpio. Ya no estés pecando, ya no estés revolcando en el pecado. A su nombre. Si tú nuevamente revuelcas, estás manchando tu vestidura. Quiten sus pecados de mi vista, dice el Señor. Porque Dios no ama al pecado, hermano. Dios te puede amar a ti, pero no ama tu pecado. A su nombre. Quiten sus pecados de mi vista, dice el Señor. Abandonen sus caminos malvados. A su nombre. ¿Cuántos están teniendo la espada en sus manos? ¿Están lecturando? Mucho cuidado en lo que estemos haciendo, hermano. Dios no puede ser burlado. Dios es Dios santo. Amén. Dios es santo. Y como es Dios santo, tú también tienes que ser santo. A su nombre. Dios, hermano, Dios no te ha llamado para que tú vives en la inmundicia. Dios no te ha llamado para que tú vives como antes lo has vivido. Dios te ha llamado para que tú sirvas en santidad. Porque Dios va a venir a un pueblo, Dios va a venir, hermano, a llevar a un pueblo santo. Amén, a su nombre. Entonces, hermano, agárrate de esta palabra. El número 16 dice, lávanse y quédense limpios. Amén. Arrepiéntate. El Señor te va a limpiarte tu vestidura, pero quede limpio, no lo manches. A su nombre. No lo manches tu vestidura. Quiten sus pecados de mi vista, dice el Señor. Él no te quiere ver así manchado. Él quiere verte limpio, puro. Hasta hoy ya se está viviendo en fornicación. Dije, hasta aquí llegué y a partir de esta noche me arrepiento y mañana tengo que estar limpio. Pasado tengo que estar limpio. Entonces Dios va a escuchar tu oración. A su nombre. Hermano, tú esta noche te limpias, más tarde te revuelcas y la misma que nada. Dios no va a escuchar tus oraciones. No lo digo, lo dice la palabra. A su nombre. Abandonen sus caminos malvados. Sí, es cierto, tenemos que abandonar ese camino. Porque nosotros no somos hijo del diablo, somos hijos de Dios. De un Dios santo. Porque nuestro Dios es santo, hermano. Y está llamado para que tú seas santo, no para que tú estés un hombre malvado. A su nombre. Por eso, hermano, nosotros tenemos que volvernos al Señor. Limpia tu vestidura. Límpiate, arrepiéntate. Y muchas veces nos hemos callado, no hemos hecho como nosotros hemos vivido, hermano. Vamos a buscar en Deuteronomio 31:18. ¿Cuántos hermanos? Y hermano, en el mundo entero, dice la palabra, hermano, muchos solamente están de nombre. Soy hijo de Dios, pero están revolcándose en pecado. Son hijos de Dios, siguen borrachándose. Soy hijo de Dios, siguen mintiendo, siguen robando, siguen delinquiendo. Esos no son hijos de Dios, son hijos del diablo porque son guiados por los demonios. A su nombre. 18. ¿Cuántos se encontraron? Dice la palabra en el 18. En esos días esconderé mi rostro de ellos, debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. A su nombre. Dice la palabra de Dios, hermano,
En esos días esconderé mi rostro. ¿De qué días? Cuando tú estás caminando ya en ese camino de maldad. Amén. Hoy día, este año puedes caminar en santidad, perfecto, pero puedes llegar en ese día que puedes alejarte de Dios. ¿Y qué va a decir el Señor? Dios va a esconder su rostro, ya no va a escuchar tu oración. ¿Por qué? Porque tú dejaste de servirlo a Dios en santidad. Ya has manchado tu vestidura a su nombre. Y mi hermano, cuando tú llegas a hacer esas cosas, eres un títere del demonio. Amén. Porque ya no habita el Espíritu Santo sobre tu vida. Esos días esconderé mi rostro de ellos, debido a toda la maldad. De toda maldad dice, de toda maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Amén. Ten mucho cuidado, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Amén. El enemigo está buscando aquellos que están fervientes. A ellos está buscando el enemigo para poder destruir su vida. No solamente tu vida espiritual, vida de tus hijos también quiere destruir. Para eso tú tienes que aferrarte en las cosas de Dios. Busca de Dios más, hermano. Busca de Cristo más. Porque si tú te alejas de Dios, va a ser peor. Amén, a su nombre. Nunca te dejes guiar por el enemigo, hermano. El enemigo está en cualquier momento para desecharnos, pero Dios también está para levantarnos. Vamos a ver en Salmos 44, versículo 24. ¿Encontraron? 44, 24 dice: ¿por qué miras para otro lado? Porque pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión, a su nombre. ¿Por qué pasamos sufrimiento? ¿Por qué pasamos con dolor? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos han hablado? Quizás nuestro Padre nos habló, nos ha aconsejado, pero no hemos sabido escucharlo. Quizás un hermano te ha venido a visitar, te ha hablado de la palabra. Cuando esos tiempos estabas bien, no quisiste escuchar la voz de Dios. Quizás cuando estabas joven, no has querido escuchar la voz de Dios. Pero ahora, ¿por qué te hemos padeciendo? ¿Sabes por qué? Por desobediente. Tú has elegido lo que estás. Yo elegí lo que soy. Porque hemos caminado conforme a esta carne. A su nombre. Y todavía tenemos ese conchudez de decir: Padre, ¿por qué me pasa esto cuando tú mismo tuviste la culpa? Cuando yo mismo tuve la culpa. A su nombre. Si en esos tiempos hubiéramos recibido la palabra de Dios, el consejo de Dios, no estuvieras sufriendo. Ni yo tampoco estuviera sufriendo. A su nombre. Tú mismo has elegido lo que estás. Yo mismo elegí y he elegido lo que estoy. ¿Sabes por qué? Porque no hemos querido recibir el consejo de Dios. Amén, a su nombre. Ahora es tiempo, hermano. Tú que me escuchas, joven, ¿dónde estás? Recibe esta palabra de Dios. No busques en el mundo. El mundo te va a destruir tu vida.
El mundo a los jóvenes le va a destruir su vida. Tanto a los decentes, tanto a la mujer y al hombre. A su nombre. Si alguien te está trayendo la palabra de Dios, recíbalo, hijo. ¿Por qué se te está mandando Dios? ¿Para qué? Porque Dios quiere rescatarte de ese camino. Él no quiere que tú sufras en ese mundo. Amén. Yo no escuché, hermano, consejo de mi padre. Yo no escuché el consejo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque he sido un hombre perdido. Pero ahora lo entiendo, hermano. Y yo no quiero que tú pases como yo lo estoy pasando. Amén. Donde te encuentras, agarra la palabra de Dios y busca de Dios. Porque solamente Dios te puede guiar en un camino de la verdad. Un hombre y una mujer nunca te va a guiar en un camino de la verdad. Solamente Cristo Jesús te va a guiar en un camino de rectitud. A su nombre. No te apartes de ella. Amén, a su nombre. Hay sufrimiento por nuestra propia decisión. Amén. Yo no quiero que sufras. Busca a Cristo y salvo serás. Jóvenes, no pierdan su tiempo. Es tiempo que sirvas a Dios. Amén. Es momento que tú digas: Señor, a partir de hoy voy a servirte, Señor. Porque no quiero que yo sufra en aquel cuando yo tengo ya mis 40, 50 años. A su nombre. Como dice, hermano, la juventud es corta. La juventud es tan cortito y el vejez es más largo. A su nombre. Dios quiere socorrerte. Dios quiere cuidarte. Dios quiere guardarte. Pero a veces nosotros queremos hacer a nuestra manera. No queremos sufrir. ¿Cuánto estamos sufriendo de nuestros hijos? Nuestros hijos no apartados de Dios. Nuestro padre, nuestra madre apartado de Dios. Nuestros hermanos apartados de Dios. ¿Pero por qué? Por nuestra desobediencia. No hicimos caso en aquel tiempo. Amén. Hermano, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Y a tus hijos ahora que son pequeños, enséñale cosas de Dios cuando sean jóvenes, para que no se apartan de la presencia de Dios. A su nombre. Sé que el Señor, hermano, cuidará de ti cuando tú sirves con temor a Dios. Amén. Porque si no, vas a sufrir, vas a padecer. Porque Dios no va a escuchar nuestro clamor. Dios se va a apartar de nuestra presencia por tanta maldad que hacemos. A su nombre. Por eso Dios, hermano, nos ha puesto dolor en nuestras vidas. Y solamente así Dios quiere salvar nuestra vida. Vamos a ver en Ezequiel 39, versículo 23. Amén. Luego las naciones sabrán, porque los israelitas fueron enviados al desierto. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto, les di la espada y dejé que sus enemigos los destruyan. ¿Cuántos encontraron 39, 23 de Ezequiel? Hermano, un día, cuando ya nosotros, o cuando tú te apartas de Dios, Dios ya te va a dejar, hermano. Te va a decir: ¿sabes qué, hija? Tú tanto quieres vivir esa vida, tómalo. Y yo no te cuido más. ¿Y qué va a hacer? Ahí va a tomar control los demonios sobre tu vida. Y te va a destruirte.
dice la palabra. Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al desierto, al destierro. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infiel a su Dios. No dice que ha sido fiel, dice infiel. Amén. Dios es celoso con su pueblo. Amén. Porque hermano, ¿cómo puedes estar infiel un par de días? Ya le fallaste ya, pero no vuelves a hacerlo, hermano, a su nombre. Por eso es lo que viene el castigo de Dios. Imagínate, hermano, cuántos hermanos han apartado de Dios y cómo han vuelto al camino de Dios. No han vuelto sanos, no han vuelto, hermano, tranquilo, han venido con dolor. A su nombre. Por infiel. ¿Te gustaría tener un esposo infiel? ¿Te gustaría tener una esposa infiel? Entonces, si tú no quieres tener un esposo infiel, una esposa infiel, ¿por qué eres infiel con Dios? ¿Por qué eres infiel con Dios? ¿Por qué pecas cada rato contra Dios? Amén. No te gusta tener un esposo infiel. Entonces Dios tampoco no quiere que tú seas infiel con él, a su nombre. Así como te duele un engaño de tu esposo, así le duele al Señor cuando tú lo engañas a Dios. Una traición duele, ¿cierto? Y cuánto más a Dios le dolerá, hermano, cuando tú lo fallas a Dios. Le prometes a Dios y no lo cumples. ¿Quieres que Él está tranquilo? Prométele a tu esposo, te amo por toda la vida, y lo estás engañando en 15 días. ¿No le dolerá a tu esposo? Le duele, ¿cierto? Y así le duele al Señor cuando tú eres infiel con Él. Es dolor. Claro, no lo sientes porque no lo ves a Dios. Si tú lo vieras, ¿cómo estarías, hermano? ¿Cómo estarías? Hay que saber valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si tú no valoras, ¿quién va a valorar lo que Cristo murió en la cruz? Amén. Por nuestro pecado se fue a la cruz. ¿Y por qué somos infiel con Dios? ¿Por qué? ¿Él qué te está haciéndote? Él te da alimento, Él te da fuerza, Él te da la salud de tus hijos, Él te bendice, y todavía eres infiel con Dios. A su nombre. Me duele en el alma, hermano. Ser infiel a Dios es algo terrible. A mí alguien que me engaña me duele en el alma. Así le duele al Señor. Quizás no lo pasaste, pero yo lo pasé. A su nombre. Ese duele más que un golpe. Amén. Y Dios, hermano, no quiere infiel. Quiere un hijo fiel a Él. A su nombre. Hermano, cuando eres fiel a Dios, ¿cómo Él te estará amándote? No lo sentirás, no, en el momento como un hombre que te da ese abrazo, pero Él te consuela. Cuando estás con dolor, ahí está el Señor. Cuando estás sin fuerza, Él te está dando la fuerza. Pero imagínate cuando tú eres infiel. Su Santo Espíritu te quita y padeces y sufres y lloras. ¿Por qué? Porque te apartaste de Dios. A su nombre. Hay que ser fiel con Dios. Por lo tanto, les di la espada. ¿Qué es la espada? Dolor, ¿cierto? Y dejé que sus enemigos los destruyan. ¿Qué
¿Quién te va a destruirte? El enemigo. El enemigo va a empezar a destruir a tu familia, a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque has sido infiel con Dios. Ahora, ¿en qué le estemos fallando? Porque tú dirás, pero hermano, yo soy fiel a Dios. ¿Estás seguro que eres fiel? ¿Estamos seguros? Si somos fiel a Dios, tu casa bien ordenada. Amén. Tu casa bien ordenada. Tus hijos bien ordenados. Tú constante en las cosas de Dios. Alguien te insinúa para que caigas en tentación. No, ahí no va. Para mí no camina eso. Pero mira, cuando uno es infiel, fornicas, robas, mientes, ¿ese es fiel? No, no es fiel. A su nombre. ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra, hermano. Por lo tanto, les di la espada y dejé que sus enemigos los destruyan. El enemigo. Ya Dios no te va a socorrerte, hermano. Porque tú elegiste. Porque Dios nos dio libre albedrío, así. Tú decides, ¿me sigues o que te destruya? A su nombre. Dice el 24, les di la espalda y los castigué por su contaminación. Amén. Y por sus pecados. A su nombre. Fíjense atrás, amén, hermano. Por eso dice la palabra, hermano, les di la espalda. ¿Quién te va a dar espalda? Dios te va a dar espalda, hermano, por cuanto tú lo dejaste a Dios. Dios no te va a dar espalda porque tú eres fiel. Cuando tú eres fiel, hermano, a Dios, Dios va a estar contigo. Amén, a su nombre. Porque si tú eres infiel, Dios te va a dejarte. Y el 24 dice, les di la espalda y lo castigué por su contaminación y por sus pecados. Amén. Tenemos que ser fiel a Dios, no infiel. Amén. Es decir, si tú quieres vivir así en paz, en tranquilidad, sea fiel a Dios. Amén. Fiel. Deja, hermano, todo ese hábitos. Te va a costar, sí. Cuando estás acostumbrado en esa vida, te va a costarte. Pero pídalo al Espíritu Santo que te ayude. Amén, gloria a Dios. Que te ayude, hermano. Solamente Él te puede ayudarte. Nadie más te va a ayudar, hijo. Solamente Él. Y yo te digo con experiencia, hermano, porque yo te lo pasé. En mis primeros días de mi vida espiritual, hermano, he luchado con esta carne. Pero a gritos he pedido a Dios para que cambie mi vida. Porque estoy cansado de vivir esa vida, hermano. Estoy cansado. Por último dije, Señor, a partir si tú no me cambias, yo ya me voy a retirar de la iglesia. Porque no puedo. Caigo en pecado, perdóname. Caigo al pecado, perdón. Paraba así casi todos los días, hermano. Pero dije, Señor, así yo no puedo servirte. Pero un día el Señor, hermano, en un día, mediodía, el Espíritu Santo me bautizó. De esa vez dejé ese vicio. Dejé. Pero eso, hermano, mi oración he hecho una oración genuina. Porque estoy cansado de vivir. A su nombre. Dice mascota, saca la fera de este hermano. Por eso, hermano,
Tú tienes que entenderlo. Les di la espalda. ¿Quién va a querer, hermano? Imagínate tú, tienes tu papá que te ama, tu padre físico. A los hijos nos ama nuestro padre, ¿cierto? Y un día que te diga tu padre, a partir de hoy te doy la espalda, hijo. ¿Cómo te sientes tú? Desprotegido, ¿cierto? Y tu cólera dirás, ¿qué cosa? Ya, padre, aunque sea voy a cambiar mi apellido. Pero de un Dios vivo, ¿dónde puedes tú correrte? ¿A dónde puedes esconderte de un Dios vivo? Él no solo está en este lugar, Él está en toda faz de la tierra, aún debajo de la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿A dónde podrás huir, hermano? No podrás escapar a su nombre. Él te va a dar la espalda. ¿Sabes por qué? Por nuestros pecados. Mejor es apartarnos de eso. Imagina, la palabra de Dios dice, hermano, cuando por causa de padre, de madre, el pecado llega sobre los hijos hasta cuarta generación, en maldición llega. De generación en generación pasa en maldición. Amén. Dios no miente, Dios cumple con su promesa. Si tú no te arrepientes, tus hijos van a ser malditos. Si tu hijo llega a ser adulto y no se arrepiente, su generación también van a ser malditos. ¿Por causa de quién? Por causa de papá y de mamá. Y con ese quiero decirte, hermano, ustedes que no son casados tienen que casar. Y si no se casan, yo les digo, hermano, que tienen que acelerar. ¿Sabes por qué? Si viene Cristo te quedas, hijo, así de simple. Te quedas, porque estás viviendo bajo fornicación. Y si no, y después no diga, en aquel día no, nadie me dijo, Señor. Yo no lo sabía. Pero sí, te va a decir, tal hora te hablaron, tal día te han dicho, mi siervo, mi sierva, te han traído muchas palabras, pero nunca has escuchado. ¿Qué va a decir el Señor? Apartaos de mi hijo al fuego eterno. ¿Qué vas a hacer? A su nombre. Dios no es malo. Dios es bueno. Para tu bien y para bien de mí, el Señor nos está hablando esta noche. Nunca seas infiel con Dios. Sea fiel con Dios para que, si tú quieres vivir conforme a Dios, para que te vaya bien todo, obedezca esta palabra. A su nombre. Hermano, Dios tanto nos ama. ¿Sabes por qué te digo? Por causa de nuestro pecado se fue a la cruz. Se fue a la cruz. Y estemos valorando lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo estemos valorando. Si tú valorarías, hermano, tu casa bien ordenada, si tú valorarías, hermano, dejarías todas tus vanidades, todas tus mentiras, lo que haces, todo lo en tu casa, déjalo, cosas los malos a su nombre. Si tú valorarías, harías eso. Pero muchos que no valoran, le toman como cualquier cosa. Amén, a su nombre. Tienes que valorar lo que Él hizo por ti, hijo. Te va a costar, sí, pero déjalo. Por deseo de esta carne, no vamos a llegar a parar a ese infierno de tormento, hermano. Amén. En aquel tiempo, vamos a ver en Primera de Samuel. Primera de Samuel. En aquel tiempo, hermano, cuántas veces los grandes profetas, reyes, han deshonrado a Dios. Amén. Primera de Samuel 15:34.
Amén. Dice la palabra. Después Samuel fue a su casa en Rama. Y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Amén a su nombre. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se levantó de haber hecho a Saúl rey de Israel, a su nombre. Hermano, en aquel tiempo, el rey Saúl era, hermano, usado por Dios, elegido por Dios. Pero ¿por qué Dios le abandonó a él? ¿Por qué Dios lo dejó a él? Por su desobediencia, hermano. Amén a su nombre. Por su desobediencia. Por eso dice la palabra, hermano, la obediencia es más que un sacrificio. La obediencia, hermano, es más que un sacrificio. Si tú desobedeces a Dios, Dios te quita todo. Te quita su Santo Espíritu. Y en aquel tiempo, hermano, al rey Saúl le quitó, en primer lugar, le quitó su Santo Espíritu. Y Dios lo puso un espíritu que le turba. Amén. ¿Por qué le puso eso? Porque desobedeció a Dios. Nosotros no queremos andar en desobediencia, hermano, a su nombre. Nosotros queremos caminar obedeciendo a Dios. Amén a su nombre. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos querido hacer a nuestra manera, pero no es como nosotros queremos hacer? Después Samuel fue a casa. Hermano, yo te pregunto, cuando un profeta viene, ese viene de parte de Dios. En estos tiempos, hermano, hay unos cuantos que creen en profetas, pero la mayoría no cree. Pero dice la palabra, ¿quién es lo que pone a profetas? Es Dios. Esa es la columna de la iglesia. Pero como también hay profetas mentirosos. Amén a su nombre. Pero ¿cuándo vas a probarle que son verdaderos? Cuando se cumple lo que dice la profeta. Si no se cumple, ese es un falso profeta. Yo lo he comprobado, hermano, en aquellos tiempos de las profetas. Yo cuando he ido a entrar al ayuno por mis hijos, cuando mi hijo estaba mal, último día, hermano, en 7 días, a las 3 de la mañana me dijeron la profeta, tu hijo está sano. Yo he creído. Y hermano, y era cierto. Y era cierto. Entonces ese es profeta. Tiene que cumplirse a su nombre. Y hermano, cuando te trae una palabra, la profeta, cuando te habla de parte de Dios, te llega al corazón como un puñal y te quebrantas y te pones de rodillas, porque como si fuese Dios que te está hablando a su nombre. Pero hay otros no creen. A Saúl muchas veces le dio buenos consejos, Samuel, pero no escuchó. En vez de escucharlo, se apartó de su presencia. Y Dios le quitó su Santo Espíritu. Y ahí empieza el fracaso del rey Saúl. A su nombre. ¿Por qué crees que hay pastores que fracasan, lo quita su Santo Espíritu? ¿Sabes por qué? Por infiel hacia Dios. Pecan y pecan como esa autoridad grande, hacen lo que quieren y Dios lo quita su Santo Espíritu.
porque ya no soporta. Y le dé a otro, así como el rey David lo entregó. Y ungió como rey desde joven. Le entrega a otro. Pierde. Y pues se puede pasar en vuestras vidas si tú eres infiel con Dios. Manténgate firme, hijo. Va a venirte pruebas, sí. Va a venirte dolor, sí. Va a venirte sufrimiento, sí. Quizás te van a dejar tu familia, sí, porque dice la palabra, por causa mía te dejará padre, madre, hijos, solo te quedarás, pero nunca te apartas de Dios, a su nombre. Nunca te apartes de Dios. Y en aquel tiempo, hermano, Job ha perdido toda su familia, perdió a su hijo, al final su mujer le dejó. ¿Qué le dijo? Blasfema a tu Dios y muérete. Pero él no dejó a Dios. Hasta el final luchó, pero después Dios lo bendijo al 100%, a su nombre. Y eso es lo que va a hacer contigo, si eres obediente con Dios. Eso es lo que va a hacer. Quizás hoy padeces, quizás en esta tierra vamos a sufrir, quizás te van a lastimar, te van a ofenderte, porque eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Pero va a haber un día, hermano, que vamos a estar en la presencia de Dios. Ahí ya no vas a sufrir. Ahí no te van a odiarte. El Señor te va a decir, entra a tu gozo, hijo. A su nombre. No somos de este mundo. Somos de arriba. Pero manténgate firme. En santidad. No manches tu vestidura. Dios te puso, hermano, desde el momento que tú te has arrepentido, Dios te puso ese manto. Ese manto, esa túnica blanca, y no lo manches con tus pecados, no le manches con tu comportamiento, no lo manches. Aquel que te ofende, déjale que te ofende, manso, humilde de corazón, a su nombre. Y así cuando eres hermano, no vas a manchar tu vestidura. Aunque digan lo que te digan, sí se van a burlar de ti porque eres hijo de Dios. Se burlan de nosotros. ¿Cuántas veces nos han hecho bullying? Pero ¿qué importa? Feliz sirve a Dios. Alegre sirve a Dios. A su nombre. Pero así caminas firme. Y Dios te da la victoria. La victoria. Vamos a caminar, hermano, de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios. Dios nunca te va a humillarte. ¿Sabes cuándo Dios te va a humillar? Cuando tú pecas contra Él. O quizás cuando te vanaglorias, Dios te va a humillarte. Tampoco no te vanaglorias, hijo. A su nombre. Por eso, hermanos, constante sirve a Dios. Tus hijos, háblame de Dios. Un día tus hijos van a estar en este lugar. Un día, hermano, van a volverse hijos de Dios, van a ser pastores, ministros, profetas. Tú tienes que profetizar a tus hijos. Mi hijo es profeta, mi hijo es pastor. Así tienes que profetizar, porque nuestra boca tiene poder. A su nombre. Porque si tú no profetizas, ¿cómo? Nunca va a lograrse. Vamos a ponerlo de pie, hermanos. Vamos a ponerlo de pie. Gracias, oh Dios.